de los plebeyos y el populus romanus. Echando un vistazo general a los cambios en la Constitución romana que se llevaron a cabo durante los primeros 2 siglos, después de la caída de los reyes, nos muestra cómo el poder real se distribuyó gradualmente entre una multitud de oficiales subordinados, los cuales tendían más y más a convertirse en sirvientes del Senado. Luego sigue una larga y gloriosa administración de ese ilustre grupo, bajo el cual Roma se convirtió en la señora de Italia y extendió sus conquistas del Éufrates al Atlántico. Cuando llegamos a la última escena encontramos que la Asamblea de Reyes degeneró en una reunión de personas preocupadas por nimiedades y derrochadores, y después de una horrible lucha, los restos del imperio, conseguido al costo de tanto esfuerzo, y sobre todo de tanto esfuerzo nacional por parte de sus pobladores, caen en las manos de un solo soldado ambicioso, de los prétores y cónsules. El destierro de los tarquinos dejó a Roma sin líder, pero esta necesidad se satisfizo mediante la elección de 2 magistrados coordinados, con el título de prétores, después cambiados a cónsules, como sucesores directos al poder real. Sin embargo, este poder estaba restringido por una limitación de 3 partes. En primer lugar, los cónsules ejercían el cargo por 1 año y en consecuencia eran responsables ante la comunidad y estaban sujetos a acusaciones por delitos cometidos en el puesto al terminar su periodo si abusaban de los poderes que se les confiaban. En segundo lugar, por un principio que pasa por toda la ley constitucional romana, cada uno de los cónsules tenía el derecho de intervenir en las acciones de su colega, y al ejercer ese derecho podía volver nulas e inválidas sus decisiones. Un tercer control lo ejercía el derecho de apelación, en los casos de pena de muerte contra la sentencia del cónsul, reservándose así la decisión final de los votos del pueblo soberano. Al mismo tiempo se nombraron 2 oficiales llamados cuéstores, conduciendo los poderes consulares en otra dirección, para encargarse del departamento de finanzas. Una de las primeras acciones de los cónsules fue la restauración del Senado, cuyo número de miembros se redujo considerablemente durante el reinado tiránico del último Tarquino. Sus filas se llenaron mediante el ascenso de ciudadanos ricos que pertenecían a la orden ecuestre, y así se restableció la dotación completa de 300. Pero la supremacía máxima del Senado en asuntos de Estado pertenece a una fecha posterior. En este momento, los poderes principales del gobierno eran ejercidos por los cónsules. Siempre se les conoce entre los patricios y actúan en beneficio de su propia clase. Cuando empieza la lucha entre los órdenes, los primeros esfuerzos de los reformadores tienen como meta la disminución del poder consular. Se recordará que desde el tiempo de Servio Tulio, Roma poseía 2 parlamentos, el parlamento antiguo de los curiae, o salas, en que a pesar de que no se excluía a los plebeyos, los patricios con sus clientes siempre mantenían una influencia dominante, y el parlamento de las centurias, organizado basándose en la propiedad, de tal manera que se asegurará una mayoría permanente para los ricos. Por otro lado, en su creación original, la asamblea de las centurias era exclusivamente militar y hasta el último momento nunca se olvidó este hecho. Era convocada mediante el sonido de la trompeta en el campo de Marte y se disolvía al agitar una bandera roja en el janículo. Su importancia política empieza desde los primeros días de la República y desde entonces la Asamblea de Curias pasa cada vez más a un segundo plano. Los deberes más importantes de la Asamblea de Centurias eran la elección de cónsules y el juicio de los casos de apelación.
El dictador. Es obvio que en periodos de crisis y peligro el carácter dual del consulado, con su sistema de equilibrios y controles, podía producir, al paralizar la maquinaria completa del gobierno, las consecuencias más ruinosas para el Estado. El genio inventivo de los primeros estadistas romanos vio el peligro y proporcionó un medio para enfrentarlo. En una emergencia repentina, el Senado daba poder a uno de los cónsules para nombrar un dictador, el cual gobernaría con poder absoluto dentro y fuera de la ciudad por un periodo no mayor a 6 meses. Al dictador lo acompañaba otro oficial, nombrado por él, y que actuaba bajo su mando, que tenía el título de Magister Equitum, o jefe de caballería. El resto de magistrados estaba sujeto a la autoridad del dictador, y mientras permaneciera en el puesto, se suspendía el derecho de apelación. Lo que es más, el dictador no era responsable de sus actos y, en consecuencia, no podía responsabilizársele de nada cuando concluía su ejercicio. El nombramiento de un dictador era una restitución temporal del gobierno del rey, como lo expuso Dionisio. La dictadura era un breve despotismo, al que se sometían voluntariamente los ciudadanos. Armado con el control máximo, al dictador se le otorgaba algo de la pompa de la soberanía. 24 lictores marchaban ante él, mostrando que los poderes de ambos cónsules estaban combinados en su persona, y el hacha, que simbolizaba el poder sobre la vida y la muerte, se exhibía en el atado de ramas que portaba cada lictor, incluso cuando el dictador se presentaba en la ciudad. En la mayoría de los casos, se nombraba a un dictador para hacer frente a algún ataque temible dirigido a Roma desde el exterior. Y se dice que el primer dictador condujo al ejército romano que acabó con la coalición de los latinos y destruyó así el último esfuerzo de la dinastía de los Tarquinos para restaurar la monarquía en Roma. Recordemos que en un audio anterior estábamos hablando del último Tarquino, que era Tarquino el Soberbio, y durante unos 24 años reinó con total despotismo tanto con los ricos como con los pobres, sometiéndolos a trabajos forzados y otros vejámenes, razón por la cual el pueblo romano se une para expulsar a Tarquino el Soberbio con sus hijos para no volver a gobernar jamás. Pero después de que empezó la lucha entre patricios y plebeyos, la clase privilegiada a menudo empleaba la dictadura como instrumento para intimidar a los obstinados plebeyos. Antes de que continuemos, como ya en este momento he mencionado algunas veces a los lictores, quisiera aclarar un poco quiénes eran. Los lictores eran funcionarios públicos que durante el periodo republicano de la Roma clásica se encargaban básicamente de hacer una labor de escoltar a los magistrados, marchando delante de ellos, garantizando el orden público, custodiando prisioneros, desempeñando funciones similares a lo que hoy en día sería una policía local. Estos lictores debían ser ciudadanos romanos en pleno derecho. Sin embargo, podemos decir que aunque el sueldo y la condición social del cargo debieron ser más bien escasos, entonces, ¿qué podemos decir? Que cada cónsul iba precedido por 12 lictores y el dictador por 24 de ellos, de origen generalmente eran de origen etrusco. Eran portadores simbólicos del imperio, es decir, de los derechos y prerrogativas inherentes a una autoridad concreta. Vamos a continuación a hablar un poco sobre un periodo de la República Romana conocido como las dos órdenes,
que duró aproximadamente 200 años. Nos limitaremos a los cambios que se produjeron en el siglo que pasó entre la primera secesión de los plebeyos y el saqueo de Roma por parte de los galos, entre el 494 y el 390. Recuerden, antes de Cristo. Al principio de esta época, la vieja nobleza de Roma formaba un cuerpo de infantería sólido, armado con un monopolio casi total del poder político. Eran los amos de todo el misterio del arte de gobernar, adquirido mediante la experiencia de muchas generaciones. Los 300 escaños del Senado estaban llenos, en su mayor parte, si no en su totalidad, con personas de sus filas. Los cónsules, que en el momento esgrimían una autoridad casi de realeza, fueron los campeones escogidos de su orden, y en la dictadura recién creada siempre tenían una poderosa arma en reserva, de la que podían disponer en cualquier momento si los clamores de los no privilegiados se volvían demasiado ruidosos. O sea, en caso de una sublevación, en caso de una rebelión. Lo que es más, controlaban todo el sistema de la religión de Estado y sus pontífices y augures estaban entrenados en el arte de trabajar en los miedos supersticiosos de la población. El control de la religión significaba el control de la ley, que hasta el tiempo de los decénviros se preservó mediante tradición oral, dejando una gran esfera a la discreción arbitraria del magistrado que precedía. Se comprenderá con facilidad que en el lado social, a diferencia entre las clases privilegiadas y las no privilegiadas, era todavía muy grande. Aparte del prestigio natural que acompaña al rango y la riqueza, a muchos de los plebeyos se les mantenía oprimidos mediante un sentido de obligación personal a las grandes casas patricias. Y si este control estaba ausente, el atrevimiento de quienes tenían una cuna humilde se mantenía bajo raya con la intimidación directa. Ningún matrimonio se podía contraer entre un patricio y un plebeyo, y se concluye de esto que los hijos de cualquier unión irregular eran ilegítimos. Para completar este lado debemos añadir que los patricios, por su riqueza, poseían una mayoría en la asamblea de centurios, eran los líderes naturales del pueblo en guerra y por lo general eran superiores en valor personal y habilidad. Al estar mejor armados, mejor nutridos y poseer mucho tiempo libre para la práctica de los ejercicios marciales, ya que, como ustedes sabrán, las propiedades que ostentaban los patricios eran trabajadas al 100% por los plebeyos. Al conocer este formidable despliegue de rangos, riqueza, conocimientos y poder, vemos la gran masa de personas, una multitud necesitada de ascendencia mixta, sin más lazo de unión que sus necesidades comunes, sin líderes, sin experiencia en las artes de la vida pública, sin un plan de acción coordinado, carentes de ideales políticos e incluso de ambición política. Lejos de exigir participación en el gobierno, estarán satisfechos si se les deja vivir como hombres libres. La desesperación los impulsa a la revuelta y obtienen lo que desean, un jefe reconocido. Entonces, reconociendo su camino con timidez al principio, pero poco a poco con más confianza, avanzan paso a paso respondiendo artimañas con artimañas y violencia con violencia y aprendiendo el asunto de la política conforme avanzan, hasta que las barreras del privilegio de los patricios caen una a una ante ellos y logran una porción igual en los más codiciados honores del Estado. Por último, después de 7 generaciones de enconada lucha, se pone fin a la discordia interior que alguna vez amenazó la vida de la nación, y vemos que plebeyos se mezclan con pópulos,
marchando lado a lado con sus viejos enemigos hacia la meta de la conquista del imperio. Ahora tenemos que relatar las primeras etapas del proceso que condujo a este gran logro, tal vez el más maravilloso de este tipo que ofrece la historia. Podemos decir que esta era de la República era una época en que la angustia de los plebeyos, que ya se habían empobrecido por las largas guerras y estaban cargados de deudas, había llegado a un punto máximo de hastío. En el estado de sentimientos de amargura a consecuencia de estas condiciones, llegó un informe a Roma de que los volscos, otro pueblo, estaban en armas y preparándose para invadir el territorio romano. El cónsul pidió una leva y el foro pronto se llenó con una multitud emocionada, protestando contra la injusticia de los patricios que exigían este servicio de sus conciudadanos oprimidos y oprimidos. Nos han despojado de nuestras granjas, era el grito. Se han llevado a nuestros hermanos como esclavos y ahora nos piden que luchemos sus batallas. ¿Por qué debemos luchar por ellos? ¿Qué nos han dejado sin casa ni hogar? Que nos han dejado sin casa ni hogar. Son nuestros peores enemigos y estamos más seguros en manos de los volscos que en Roma. Mientras clamaban así y las historias de injusticias y atropellos corrían de boca en boca, de repente todos los ojos se dirigieron a un recién llegado, quien se apresuraba a llegar al centro del foro con gritos desesperados. Bueno, estamos hablando de un hombre avanzado en años, con facciones consumidas, ojos un poco envejecidos, demacrados, estaban ocultos por una barba enmarañada y una masa de cabello revuelto. Su cuerpo, apenas vestido con una prenda harapienta y sucia, estaba marcado con las señales de un maltrato brutal. Sin embargo, desfigurado como estaba, su identidad se reveló pronto y susurros de compasión y horror surgieron de los espectadores cuando reconocieron en esta imagen de miseria a uno de los soldados más valientes de Roma. De modo que un gran silencio se produjo entre las personas mientras tomaba su puesto en una plataforma elevada y empezó a relatar su triste historia. Compañeros ciudadanos, miren estas cicatrices. Las gané al servicio de mi país. He combatido en muchas batallas y puedo ver a algunos entre ustedes que sirvieron bajo mi mando como sus centuriones. Y ahora contemplen mi recompensa. De inmediato se quitó la túnica y hasta la cintura y mostró su espalda, todavía sangrando de azotes recientes. Continuó para contar cómo su granja había sido arrasada, su ganado robado y su casa quemada en una guerra con los sabinos, y cómo se había visto forzado a comprometer primero su tierra y después su libertad para procurarse medios para vivir. Su acreedor, un hombre duro y cruel, lo había cargado de cadenas y lo mantenía cautivo con una banda de desdichados similares en lo que era prácticamente esclavitud, de modo que quedó totalmente deshecho por el trabajo forzado, duro, los golpes, las continuas golpizas y el hambre. Su voz entrecortada, su figura consumida y la lamentable historia causó la indignación popular hasta el punto de provocar rabia, y toda la ciudad se convirtió en un escenario de tumultos y protestas airadas. Cientos de deudores que habían llegado a estar en una situación similar escaparon de su encierro y desfilaron por las calles, pidiendo a gritos protección contra sus opresores. Bandas de alborotadores recorrían la ciudad, insultando a cualquier patricio que encontraran. E incluso la Cámara del Senado fue asediada por una multitud enojada. Los cónsules apenas escaparon de la violencia. En este momento llegaron las noticias de que los volscos estaban avanzando para atacar la ciudad. Dejen que vengan, dijeron los más osados de los amotinados. No levantaremos una mano contra ellos. Dejemos que los patricios luchen sus propias batallas.
En cuanto a nosotros, no nos queda nada por qué pelear. Al final, después de que se prometiera que se suspenderían temporalmente las leyes de deudas, se restauró el orden, los plebeyos apaciguados dieron sus nombres para alistarse y en la batalla que siguió rechazaron a los volscos con grandes pérdidas. Pero cuando el peligro había pasado, los plebeyos encontraron que su posición no era mejor que antes. Los deudores que habían sido liberados de sus cadenas para servir en el ejército igualmente fueron enviados de vuelta a las mazmorras de sus acreedores y todas las escenas anteriores volvieron a ponerse en práctica. Un nuevo ataque de los volscos arrancó más promesas de libertad por parte del gobierno. El enemigo fue derrotado y se rompieron las promesas como antes. Al final, en el año 16 de la República, 494 antes de nuestra era, 12 meses después de que la historia del viejo centurión hiciera encolerizar tanto a las personas, a la gente, al vulgo, la situación llegó a una crisis. Una vez más, se llamó a los ciudadanos para enlistarse en una campaña contra sus empedernidos enemigos, de nuevo los volscos, y al negarse, los patricios jugaron su última carta y nombraron a un dictador. La elección recayó en Valerio, un nombre querido para los plebeyos, ya que pertenecía a una casa que siempre se había distinguido por su consideración hacia los pobres y los oprimidos. Después de obtener nuevas promesas del Senado, Valerio convenció a los plebeyos para que se enlistaran en las legiones. Pero al volver de una campaña exitosa, encontró a los patricios más obstinados que nunca, en contra de cualquier propuesta para una reforma permanente, estable, duradera. En consecuencia, dejó su dictadura y dejó a sus encaprichados compañeros de la nobleza para que resolvieran estas diferencias con los plebeyos de la mejor manera posible, o bien como les pareciera. Hablemos un poco de la primera secesión de los plebeyos. El peligro en verdad era inminente, ya que los plebeyos habían adoptado la práctica de mantener reuniones informales en el Avenino y en otras partes para discutir sus motivos de queja. Y si se disolvían las victoriosas legiones, sus sentimientos, exasperados por tantas desilusiones, podrían llevarlos a dar algún paso desesperado. Para evitar la catástrofe se lanzó una orden, bajo el pretexto de que los ecuos habían entrado en campaña, que las legiones debían mantenerse en armas. Entonces, se desató la tormenta, y en cuanto pasaron las puertas de la ciudad, los soldados abandonaron a sus generales, y despedazando sus estandartes, se marcharon en masa y montaron su campamento en una colina más allá de la nieve. El Anien, pues, un río italiano en Lacio, que antiguamente se le llamaba río Teverone. A unos 5 kilómetros de Roma. Desde ese momento se le conoce en la historia como el Monte Sagrado. Su plan era fundar una nueva ciudad y abandonar los viejos muros que para ellos habían sido más que los muros de protectores de su hogar, más bien una prisión realmente. A los patricios, sin embargo, pronto descubrirían que era imposible llevar a cabo este plan desesperado. Las esposas y las familias de los separatistas estaban a merced de sus oponentes, y ellos mismos dependían de los suministros que llevaban al campamento simpatizantes de los distritos aledaños. Podemos imaginar con facilidad que el hambre y la añoranza pronto empezaron a hacer su trabajo, y cuando los patricios, que ahora estaban seriamente alarmados, enviaron delegados para proponer los términos del acuerdo,
El camino ya estaba preparado para una solución pacífica del pleito. Difícilmente necesitamos referirnos a la tonta leyenda del Menenio Agripa, con su fábula de las extremidades y el vientre, que es evidentemente la invención de algún tonto literario, que deseaba conferir a los antiguos romanos un carácter de inocencia y simplicidad infantil. Estos hombres sufridos y tratados injustamente no iban a ser engañados como niños por cuentos de abuelas, y fue un lenguaje muy diferente el que los indujo a renunciar a su propósito. Pareciera que a este punto de la historia estuviéramos evidenciando un episodio moderno de lo que más adelante se llamaría la lucha de clases. Pero bueno, esta primeriza y temprana lucha de clases que podemos evidenciar en la Edad Antigua obedece obviamente a una contraposición de intereses. Los patricios y la nobleza en general, por un lado, con un afán desmedido y una codicia desmedida por gobernar sin límite, y por otro lado, la gente simple, los ciudadanos, los pobladores, los plebeyos, el vulgo, con el ánimo simplemente de sentir el total respeto por sus libertades individuales. Para todos, muchas gracias.